Esto es Frecuencia Motorola, el podcast donde exploramos las últimas innovaciones tecnológicas que están transformando la manera en que el mundo se conecta. Desde comunicaciones críticas hasta avances en seguridad y tecnología móvil, descubrí cómo Motorola Solutions está liderando el futuro. Acompáñanos en cada episodio y conoce el poder de estar siempre conectados. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Motorola. Este es el podcast donde exploramos todas las novedades en tecnología y comunicación corporativa. Yo soy Inés Avalle y no estoy sola acá. Hola Rafa, bienvenido. Hola Inés, gracias una vez más por esta invitación y a este nuevo episodio de nuestro podcast Frecuencia Motorola. Y hoy no hablaremos nada más de marketing y ventas, hablaremos del propósito. Y exploraremos o intentaremos entender cómo las marcas se convierten en más humanas y cómo conectan de manera clave e importante y son cercanas a los consumidores y a las personas. Un tema muy en auge hoy, ¿no? Que es difícil marcar la diferencia. Pero no seremos nosotros los que vamos a hablar de esto. Para eso trajimos a la especialista Gina Costa. Hola Gina, bienvenida. Hola Ine, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por sumarte hoy, por darnos tu tiempo tan valioso. Para quienes no la conocen, Gina lidera todas las comunicaciones corporativas de Motorola Solutions para la TAM, nada más y nada menos. Así que su tiempo vale y sí que vale, ¿no? Bueno, sí, vale mucha plata, entonces hay que correr aquí rápido. No, para nosotros es un placer, Gina, tenerte aquí, ¿verdad? Contentos. No queremos desaprovechar la oportunidad de tener esta conversación contigo. Y bueno, nuestra audiencia quiere saber de ti. Cuéntanos un poco cómo llegaste a este mundo corporativo, cuál ha sido tu carrera pues, en este tema de comunicaciones y por qué vienes a hablarnos de marcas humanas y storytelling. Claro que sí, pues gracias a ti, Rafa, Inés, gracias por invitarme a Frecuencia Motorola, me parece maravilloso este espacio y no es un tiempo, es el mejor tiempo invertido definitivamente el que voy a tener con ustedes, gracias por invitarme. Bueno, pues yo soy una amante de comunicaciones, creo que tenía muy claro que esa era la carrera que iba a elegir, fue la que decidí estudiar y cuando, digamos que en la universidad en la que entré, tenía la posibilidad de en sexto semestre elegir por qué especialidad me iba. Hay varias especialidades en comunicación o comunicación social. Organizacional, que es la corporativa, periodismo, audiovisual, editorial. Y lo que dije es, bueno, cuando llegue al sexto, quiero saber en el mundo real qué es lo que yo quiero hacer. Entonces me fui, toqué la puerta de un noticiero, les pedí que me permitieran hacer prácticas ahí, entré a un noticiero de fin de semana en Colombia y entendí el mundo del periodismo, me encantó la investigación, me gustó mucho el ritmo, el poder contar historias. Tuve la posibilidad de hacer unas crónicas para ese noticiero. Reporté, Gina Acosta. Sí. Reporté, pero desafortunadamente muchas historias se quedaron en la nevera, como se dice en el ambiente periodístico, porque pues el orden público normalmente es lo que se lleva siempre el espacio en televisión, pero para mí fue un momento muy feliz. Pero al mismo tiempo empecé a cuestionarme si era lo que quería, ¿no? Y veía a mis compañeros con poco tiempo para disfrutar su vida, su familia. Yo quería hacer familia. También veía que la carrera en el periodismo es más limitada. O sea, era como que quieres ser presentadora, claro, o digamos que desde el punto de vista ejecutivo mucho más difícil y yo no quería realmente eso. Y ahí decido moverme al mundo organizacional a entenderlo. Entro a una agencia de comunicaciones de periodistas haciendo comunicación organizacional, varios reconocidos en el país. Y empiezo a ver el mundo organizacional y encuentro que organizacional exige que sepas de periodismo, que conozcas de reportería, porque al final necesitas contarle historias a ese periodista, necesitas saber qué le importa a él. Necesita estrategia, hay capacidad de crecimiento, de hacer carrera y también tienes la oportunidad de hacer tu vida personal. Claro. Entonces me encantó y ya cuando llegó la hora de decidir, pues decidí con conocimiento de causa qué era lo que quería. Empecé el mundo organizacional. Tuve la oportunidad de trabajar para distintas compañías de consumo masivo, en Nestlé, Unilever, manejando comunicaciones corporativas. Y hace 18 años tengo la fortuna de haber entrado a Motorola Solutions. En ese momento Motorola entró por celulares. Realmente era quien más en ese momento valoraba y entendía comunicaciones. Digamos, era mi tiempo, especialmente estaba dedicado al equipo de celulares. Para contexto, en ese momento teníamos 2 unidades de negocio, una de consumo masivo, business to consumer, y una business to business, que es la que hoy es Motorola Solutions, que es gobierno y soluciones para empresas. Exacto. Entonces, pues nada, también hice un MBA,
justamente buscando darle mucho más valor y peso a mi conocimiento de negocio. Creo que el comunicador necesita, para generar un valor y ayudar a contar historias realmente sostenibles, pues necesita conocer de negocio. Y el MBA me dio esa posibilidad de entrar mucho más a profundidad y hablar con más autoridad cuando me siento con un CEO, a hacerle un plan, a proponerle una estrategia de comunicaciones, porque pues se trata de lo que hago, se trata de hacer conexiones, ¿no? Y de por ahí empieza. Y bueno, esa es mi historia rápidamente. Sí, que fue profesional. No, y algo que antes por ahí te escuché decir que me parece súper valioso, el tema de entender a la persona con la que vas a hablar, ¿no? Entonces, parte de tener ese conocimiento, ese background en un MBA y todos los temas corporativos también para hablarle en el tono, en el lenguaje que la otra persona que te está escuchando maneja, ¿no? Me pareció súper interesante. Sí, fue una bonita experiencia y me dio una ventaja competitiva definitivamente para mí. Y mira que maneja bien. Nosotros de mi experiencia de venta, pues nosotros consumimos todo tu contenido. Todo su storytelling. Porque cuando nosotros nos sentamos a negociar, bueno, hay que echar el cuento. Entonces, ella lo llama técnicamente storytelling, pero es echar el cuento. Entonces, pero hay que creérselo. Y estoy de acuerdo contigo. Tú conectas allí y créeme que la conversación fluye. Al final del día no sabes si vendes o no, pero creo que generas una... Claro. Y al final del día, pues... No, a lo mejor no cierras allí, pero seguramente quedas en la mente y seguramente cuando se abran otras oportunidades te darán, hey, llamemos a fulano o a sutano porque hubo una conexión, ¿no? Conexiones a largo plazo, nos ha dicho, ¿no? O sea, y nosotros te escuchamos, te veis tomando nota, el poder de la narrativa. No te vi notando nota. No, está todo acá. Nota mental. Vamos a... Entre todo eso que estamos empezando a hablar, hay un tema muy puntual que tiene que ver con el propósito, ¿no? Con comunicar con propósito, cuenten sus historias con propósito. ¿Qué significa realmente que una marca tenga un propósito y cómo lo bajás a hechos concretos o ejemplos que puedas compartirnos? Bueno, pues así como las personas en este momento, se supone que estamos en la era del propósito y las personas están empezando a preguntarse a sí mismas, ¿yo para qué vine a este mundo, no? Este paquete con el que vine, que soy bueno para esto, pero además me apasiona esto, a la final, ¿qué relación tiene con lo que yo vine a hacer en este mundo? Porque se supone que todos tenemos un propósito. No es nada distinto a lo que las compañías también están descubriendo, están empezando a entender que así como las personas están buscando un propósito, ellos también tienen que, adicional a lo que estamos claros, la mayoría de compañías persiguen un objetivo de rentabilidad, de crecimiento, de ventas, necesitan trascender, ir mucho más allá porque su consumidor cambió. Las personas hoy en día no compran solamente porque les guste el producto. Muchas veces lo que compran es un propósito. Y eso es lo que están persiguiendo. Las personas hoy en día, cuando compran una gaseosa, un radio, cualquier producto, le dan la vuelta y quieren entender cuál es la compañía que está detrás, qué tan responsable es socialmente, qué tan buen ciudadano es, cómo es el comportamiento de sus ejecutivos. Y además de vender, cómo le van a agregar valor a este mundo. Porque eso es lo que le está preocupando a las nuevas generaciones. Hoy en día el nivel de conciencia de nuestros hijos es totalmente distinto al que nosotros teníamos. Se pregunta todo el tiempo cosas que nosotros asumíamos como que estaban bien, pero entendemos gracias a ellos que no. Entonces, de eso se trata, de que las empresas están empezando a entender que necesitan, más allá de definir una misión, una visión, que era lo que tradicionalmente se hacía en el pasado, es ¿cuál es el propósito? ¿Cómo yo me aseguro de generar un valor para mis audiencias, para mis clientes, el gobierno, la comunidad a la que sirvo, para mis socios de negocio? Y ¿cómo podemos volverlo tangible? Que era tu pregunta, Inés. Se trata de hacer un racional, pensar, esto pasa por el pensamiento estratégico del liderazgo. Entendiendo, si mi compañía fuera una persona, ¿cómo quiero que sea percibida? ¿Cuáles son sus valores? Porque cada empresa tiene unos valores que le identifican. Yo quiero que mi empresa, la gente sea abocada al servicio. Ok, ese valor tiene que tener una dimensión práctica cuando yo contrato a una persona, cuando yo entreno a las personas, cuando yo defino cuál es mi código de conducta. Ese valor tiene que trascender ahí. Entonces, fíjense, los valores son valores de personas. Las compañías también definen valores, las que quieren de verse como humanas y entienden que los consumidores cambiaron. Entonces, empiezas a definir cuáles son nuestros valores, cuál es mi propósito, para qué estoy en este mundo, además de lograr los objetivos de rentabilidad y crecimiento. ¿Cómo voy a ayudar a dar valor al mundo? Y ¿cuál es esa promesa que debo cumplir?
y que voy a cumplir en la manera como actúo. Hablando de manera específica, Motorola Solutions hoy en día tiene un propósito muy claro, que es ayudar a las personas a dar lo mejor de sí en los momentos que importan. Y justamente hace un año larguito lanzamos una nueva narrativa. Se llama Solving for Safer. Solving for Safer realmente lo que busca es mostrarle al mundo, decirle al mundo que hacemos tecnología para ayudar al mundo a ser más seguro. Ayudamos a los gobiernos a tener la tecnología como aliada para hacer mejor su misión de proteger a la ciudadanía, a la comunidad. Para las empresas, hacemos tecnología para ayudar al empresario a que su negocio siga corriendo siempre, a que no se detenga, porque estamos claros que cuando la seguridad no se da, todo se paraliza. No hay productividad, no hay eficiencia, no hay competitividad. Entonces, fíjense, es un propósito que es elevado, que muestra que entendemos y reconocemos de manera transparente que perseguimos un objetivo de crecimiento, queremos vender. Lógico. Pero nos interesa el cómo. Y la gente, los clientes, los nuevos consumidores, hoy en día están definitivamente validando y comprando las empresas lo que ellos, el servicio o el producto que ellas ofrecen basado en ese racional, porque se quieren identificar. Una persona hoy en día se sienta en un café porque se identifica con ese café. Claro. Compra un tipo de ropa porque se identifica. Claro, pero si esa marca no es alineada con tus valores, no le importa el cómo, sino solo le importa el qué. Entonces no le importa competir deslealmente, ¿Cómo no le importa. contigo lo que hablamos, pues? Entonces, fíjense que la dimensión, cuando uno empieza a ver, ok, es verdad, o sea, una marca, una compañía puede verse como una marca. Si hace ese trabajo racional que como persona seguramente cada líder está haciendo hoy en día, o cada persona, ¿yo qué hago en este mundo? Fíjate lo interesante que tú dices, y en nuestra audiencia hay muchas personas que seguramente pensarán, bueno, yo de mi compañía, cómo yo conecto con mi clientela, cómo yo conecto con mis usuarios. Genuinamente, ¿no? Porque todos buscamos eso, lo que tú dices. Yo coincido contigo. El que va a buscar, por ejemplo, tú ves esas grandes marcas de ropa deportiva siempre buscan, conectan con bienestar. Tienen ahí un influencer que es un tipo superatleta. Bueno, cuidan mucho qué personas representan a la marca también, además, ¿no? Que representen esos valores. Entendiendo esto, que coincidimos plenamente, esa persona que está ya escuchándonos o viéndonos dice, bueno, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que desde lo que yo hago pueda conectar más, pueda volverme más humano y de alguna manera alinee ese propósito que yo tengo como empresa a mis consumidores, a mis clientes? Y si me permitís, perdona, interrumpo, pero también contemplando que no es algo que hacen solo las grandes empresas, ¿no? Por ahí uno cae en esos ejemplos de, bueno, las empresas más grandes, más reconocidas lo hacen así, pero también lo puede hacer uno arrancando, ¿no? Es lo primero que tiene que... Sin duda, incluso cuando tú trabajas en tu marca personal. Cuando tú trabajas, tú eres una empresa pequeña, cuando tú eres una empresa familiar, una empresa grande, o sea, sin distinguir diferencia o tamaño de empresas, la persona que quiere constituirse como una empresa, hablemoslo como marca personal, o la empresa que ya está constituida, definitivamente si no se concibe como una marca personal, está dejando de aprovechar una estrategia poderosísima para conectar con sus audiencias, para ser diferente en medio de tanto ruido, porque son muchas empresas ofreciendo lo mismo. Claro. Es difícil competir por producto solamente, porque pues producto a veces es fácil, ¿no? Imitar el producto. Bueno, ya sin hablar de los temas éticos, pero digamos que competir por producto, digamos que puede ser relativamente fácil. ¿Qué es lo que hace diferente a la compañía? Y tiene que ver con lo que motiva a un consumidor, a una persona del común. No sé si eso resuelve la pregunta. No sé si por ahí resuelve tu pregunta. Sí, algunos tips, por ejemplo, sí. Como yo decía, bueno, cómo yo conecto con mis usuarios de radiocomunicación. Desde el punto de vista de yo alquilo, vendo, doy servicio, etcétera, pero también tengo la capacidad de integrar cámaras, soluciones como la que tiene Motorola de Wave PTX, etcétera. ¿Cómo yo logro volverme más humano entregando mensajes o incluso cuando me siento a tener una narrativa en función de lo que persigo? No para lo que tú dices es cierto, no vender un producto, sino cómo yo vendo un todo en función de, bueno, evidentemente lo que... Hay algo muy práctico. Simon Sinek habla del círculo dorado. ¡Wow! Y Repítelo, por favor. El círculo Anoten allí eso. Vamos a poner acá abajo ahí. Y básicamente tiene que ver en que hay que cambiar el sentido como cuentas tu historia. Normalmente cuando
una compañía, su equipo comercial o de marketing, quien sea que soporte el área comercial, va a hablar del producto a un cliente potencial o real, normalmente empieza hablando de eso, del producto, del qué, claro, ¿no? Esto es lo que yo hago, esto es sus componentes, sus características. Luego hablamos del cómo, ¿no? El diferencial, mi ventaja competitiva comparando el mismo producto con otros, claro, del mercado, y ya. Simon Sinek nos propone, empecemos a contar la historia desde el why, desde el propósito. En lugar de empezar a hablar, llegar y hablar de una vez del radio, de la solución WebPTX, de la... Pero tú puedes interconectar eso con una experiencia tuya, definitivamente, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Tú lo cuentas, ¿de dónde sale la mejor... la mejor conexión. Exacto. Desde lo personal. De tu experiencia, ¿correcto? Maravilloso, maravilloso. Ese es como ese es un paquete grandioso. Digamos, cuando yo necesito conectar con alguien, no hay nada mejor que entrar desde la empatía, desde eso que conozco de ti, y en donde yo me conecto y tú me vas a ver como un par. En esa medida ya está el ambiente abierto para que el canal de comunicación esté abierto y tú estés más abierto al mensaje que yo te voy a dar. Pero en la manera del orden como cuentas la historia, primero arranca con el why, con el por qué haces lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? Es distinto si yo llego a contarte la historia del radio hablándote de lo que te duele, de tu problema. Tú, digamos que tú eres un empresario, una empresa manufacturera, y yo empiezo a hablarte, yo sé que en este momento te está preocupando, bla, bla, bla. Empiezo desde tu problema. Bueno, nosotros estamos aquí porque, ¿sabe qué? Entendemos que la seguridad es lo primero para que usted su negocio no pare, para que usted no tenga problemas de riesgo laboral con sus empleados. Sí. Empiezas a hablarle desde el propósito conectado siempre. Ok, yo vengo aquí a traerle una solución. Entonces, empiezas a conectar bajando esos atributos que empiezan a acercarlo, pero desde el propósito. Después dices, bueno, by the way, ¿no? Por si acaso, aquí yo tengo un portafolio que te puede ayudar. Entonces, tú entraste hablándole no de que tiene el doble micrófono, no entraste hablando de que es robusto. Sí, no hablaste de la capacidad, sino hablaste de lo que le duele. Hay empatía, pues. Hay claro, entraste hablando de un problema, que es lo que él quiere. Él quiere alguien que le solucione un problema. Él no quiere a alguien que le diga lo que necesita. Entonces, ahí empieza a cambiar un poco la dinámica. Y cuando entras por el propósito, pues le estás hablando algo superior. A la final, todos en esta vida queremos dejar una huella de alguna manera. Excelente. Bueno, entonces, esos son los tips. Un montón. Espero que estén tomando nota ahí porque igual diste algunos ejemplos, pero pensaba, si ya llegas a esa instancia, ¿no? Por ahí personal con la persona, de pronto es un poquito más fácil. Estoy improvisando esta pregunta, Gina, perdón. Sí. No, pero me encanta esa idea. ¿Cómo trasladas eso a veces cuando tus posibilidades de contar sobre vos, sobre tu propuesta, de pronto es un anuncio, es una campaña, algo como más acotado? ¿Cómo lo haces vos en el día a día cuando bajan esos mensajes que de pronto tenés que... Todo eso tiene que ser una frase, ¿no? A veces. Entonces, ¿cómo sorteas un poco cómo podrían hacer, en este caso, nuestros oyentes, pero digo, en general, ¿qué harías para trasladar eso a veces a mensajes muy puntuales o a la hora de pensar esos mensajes más bien cómo pueden aplicar todo eso que nos estás diciendo? Yo creo que lo más importante es definir muy bien con esa audiencia cuál es tu gran propósito. ¿Por qué? Porque puede que estés preocupado en este momento por esta pieza de comunicación, pero si tú ya tienes definido el propósito de comunicación con esta persona, cada toque que le hagas va sumando a ese gran mensaje, a eso que tú quieres lograr con esa conexión. Entonces, a veces nos pasa que somos muy enfocados a la pieza, al contacto, y pensamos estratégicamente, sí, pero a la luz de esa táctica. Si yo me paro un paso atrás y pienso esto de manera estratégica, y digo, con esta audiencia, con este mercado vertical, con estos empresarios de seguridad privada, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero lograr en un mediano plazo y en un largo plazo? Y basado en ese propósito, empezamos a pensar en todas las formas de comunicación y cómo el mensaje va llegando. Entonces, no me preocuparía el mensaje en específico. Me preocupa que no esté amarrado a un gran propósito. Es ahí donde a veces pecamos. Y quizás otro reto para ti, otra pregunta para ti. Muchos de nuestros socios, nuestros canales, donde nosotros a través de ellos comercializamos nuestros productos y soluciones, tienen relaciones de años. Son relaciones maduras.
¿cómo impactas tú? Porque ellos ya conocen, ya nosotros conectamos. Yo hago negocio con fulano, sutano de hace 15, 20 años. ¿Cómo rompo esa rutina y hago que todos estos tips que estás dando y todas estas tendencias de comunicación que tenemos hoy a la mano y que bien estás describiendo, pueden impactar de una manera rápida en esa relación que nosotros tenemos de años? Que sabe, mira, ahí digo Rafael y ya sabemos que con Rafael conseguimos A, B y C, D, pero yo tengo cosas nuevas, tengo productos nuevos, tengo un ecosistema. ¿Cómo hago, utilizando todo esto que he contado, como de alguna manera una recomendación para romper esa rutina y impactar esa relación que tiene mucho tiempo? Bueno, pues es maravilloso porque tienes ya el campo ganado. Ya ese espacio inicial que habíamos hablado de la empatía, en donde ya hay un campo de confianza, ya se conocen y digamos han tenido momentos de verdad, de todo tipo. ¿Qué pasa? Pero la rutina nos mata. Claro, la rutina nos mata. Y ahí es donde viene el efecto wow. Uno tiene que buscar zarandear las relaciones. Te lo voy a poner así. Zarandear, anoten ahí. Zarandear. Muy colombiano. Zarandear es como para que esto llega. Pero ahora que esto llega a muchos lados de Latinoamérica. Zarandear es mover. Como zamarrear, diríamos en Exacto. Gracias, que es la traducción. Te lo pongo, haz de cuenta tu día a día con tu esposa. Todos los días tu esposa, todos los aniversarios tu esposa espera que tú llegues con una rosa roja. Yo a veces no llego con nada y ahí donde hago el wow. Ese es otro problema, ¿no? A veces ni llega. Exacto. Hablemos del wow que uno impacta positivo, positivamente. ¿no? Sí. Exacto. ¿Qué pasa? Si tú un día la sorprendes, le mandas una carta, te espero en tal restaurante, sin firma, esta cita es importante. Ella te conoce, sabe quién eres tú, pero sabe que estás saliéndote de tu zona de confort por hacer algo que para ella es importante. Entonces, eso pasa, volvemos al punto. Cuando tú humanizas tus relaciones con tus distintas audiencias, te das cuenta que es infinita la posibilidad. Eso mismo que tú aplicas en tu día a día, piensa que aplica para tu cliente. Ok, buen tips ese. O sea, Rafa lo anotó para su vida personal. Sí, bueno, no lo vas a invitar a una cena. Hoy llego con unos perros calientes a mi casa. Está bien. Pero se trata de eso. Sorprender no necesariamente es lujo. Es lujo. Sorprender es quizás uno de tus clientes, tú sabes que le encantó. Alguna vez dijo que en la estación de gasolina de la 134 es el mejor perro. Y de pronto lo ves allá y le dices, ¿te acuerdas que hace 10 años dijiste que te encantaba esto? Vamos a comernos un perro. Y no vamos a hablar de negocios. Y sobre todo, creo, ¿no? En este momento, por ahí me parece súper interesante esto en un contexto de tanta sobreinformación, ¿no? Hay tantos queriendo hablar y vender y tanta como oferta. Mucho ruido. Tal cual. Estamos llevando mucha información. Bueno, y ahora un poco cambiando dentro de lo mismo, todo lo que... dentro de lo mismo no, básicamente siguiendo esto, pero de cara hacia adentro de la compañía, ¿no? Tener un propósito, ser una marca humana, tener valores definidos, también afecta a los colaboradores, a los empleados. Sin duda. Yo creo que hay estudios, de hecho, que demuestran que las nuevas generaciones están buscando trabajo basado en el propósito. Y es muy interesante porque nosotros tenemos un centro de software en Brasil, en Sao Paulo. Y hablando con recursos humanos, justamente hablábamos de eso, de que las personas jóvenes que quieren elegir en qué compañía hacer su carrera, bueno, me pagan bien, ok. Buscan mucho propósito y flexibilidad. Esas dos cosas son grandes motivadores. De hecho, vi por ahí escuché unos comentarios que decían que incluso valora más la flexibilidad y el propósito que hasta el mismo dinero. Exactamente, porque las nuevas generaciones tienen otro nivel de conciencia. A eso iba cuando les decía eso. Y pues mientras más jóvenes, mayor nivel de conciencia. Entonces es bien interesante porque cuando lo ves en los colaboradores, es muy bonito porque a veces tenemos oportunidades de hacer charlas al interior de la compañía y te das cuenta que hay gente que tú la ves supremamente acartonada, hasta ruda, ¿sabes? Pero cuando le das el espacio para hablar de estos temas, te das cuenta que no importa dónde estés, todos estamos ávidos por hacer conexiones de verdad. Entonces es bien bonito. De hecho, por eso me encanta el storytelling, porque todos tenemos un niño
en el interior que quiere escuchar una historia, por más técnicos, por más máster doctorados que tengamos a la final, yo siento que hay un llamado a volver a lo básico. Y eso es un poco lo bonito de hablar de marcas humanas, del storytelling, porque se trata de eso. Volvamos a esto, claro, a conversar, a tocarnos. La inteligencia artificial es maravillosa. Y justamente, desde mi punto de vista, no entra a poner en riesgo. Al contrario, resalta mucho más el valor del humano y de las conexiones reales. Justamente. Entonces, pues, es una herramienta para todo tipo de empresa, como hablábamos hace rato, y también para las personas que quieren tomar un camino de elevar su perfil y tener una marca personal, porque aplica para personas y empresas. Claro. Definitivamente este tema de cuando las marcas se convierten más humanas, se acercan al consumidor, eso es una condición sine qua non de que las ventas evidentemente suben, ¿no? Lo hemos visto en marcas recientes de zapatillas o de zapatos de correr, como esta famosa marca por allí. No vamos a dar nombres. No damos marcas, nombres, perdón, pero sí definitivamente conectan con bienestar, con ser saludable, con moverte y tener motivos de ir a entrenar en las mañanas, por ejemplo, etcétera, y lo asocian con sus zapatos especiales para tal y cual situación. Entonces te conectan, tú te sientes identificado, oye, yo quiero ser así, o quiero de alguna manera tener un bienestar no solamente físico, sino emocional y mental, y eso se traduce en consumo, en comprar, automático. ¿Y tienen algo? Y no miras el precio, ojo, no lo miras. No miras el precio. Pero para mí tienen algo también, esas cuando logran que sus consumidores o sus usuarios conecten en ese. No es solo yo apoyo a esta marca o uso por eso, sino es como van generando comunidad a través de esos valores. Sí, de hecho dicen que el siguiente nivel de storytelling es story doing. Y se trata de que tú, como usuario, como seguidor de esa marca, te vuelvas parte activa del movimiento de la marca. Entonces es bien interesante. Esa misma marca que creo que tú tienes en tu cabeza hace mucho story doing. Es una marca que tiene la valentía de ese eslogan, que todos sabemos cuál es, de hacerlo vivo en todas sus acciones, aun cuando eso implique perder en corto plazo rentabilidad. Hay un caso, de hecho, de la misma marca que creo que tú tienes en tu cabeza, que mencionaste, de marca de ropa deportiva, que ellos patrocinaban un personaje muy icónico de fútbol americano. En una izada del himno de Estados Unidos, que cantaron el himno, él decidió no ponerse de pie, porque estaba haciendo un acto de rebeldía. Digamos que no vamos a discutir el contexto. Todo el mundo empezó a hablar mal del personaje y de la marca. La marca apoyó al personaje. La mayoría de marcas lo que hacen es le dicen, ¿aló? Se corta el contrato. Hasta este momento va el contrato. Muchas gracias. Ellos lo siguieron apoyando, empezaron a bajar las ventas. De un momento a otro, las personas empiezan a premiar la valentía de esta empresa, de esta marca, al apoyar este ícono, además porque era una causa que tenía que ver con racismo. Sí. Entonces empieza, al contrario, voces líderes del mundo a elevar la voz y a unirse a ese ícono en su acto de valentía y el de la marca. Las acciones se dispararon, las ventas se dispararon. Había un propósito claro. Claro, ese es el punto. Claro. Y había consistencia. Esa misma marca también tuvo una situación completamente antagónica cuando encontraron un caso de dopaje en un ciclista. No sé si lo recuerdas. Sí. Y ahí sí fue la situación. Ahí es distinto. Claro, porque ese no es el propósito. Porque no está haciendo algo alineado con los valores de la marca. Clarísimo. Y ahí no hay discusión. Clarísimo. Bueno, yo espero que hayan anotado todos estos conceptos: storytelling, story doing, story dime algo más. Queda claro que las marcas que tienen un propósito, un storytelling propio, no solo venden más entonces, sino que generan un impacto real. Yo me estabas contando, estabas escuchando como que no sabías. Te vas a volver más humana ahora. No creo. Es imposible ser más humana no se puede, ¿verdad? Sí, porque de aquí iba a dónde, al convento.
Bueno, Gina, de vuelta, mil gracias. Pero antes de terminar, ¿algún mensaje, algún consejo, recomendación final que quieras dejarle? Sí, bueno, no, pues primero que todo, muchísimas gracias a ti, Inés, a ti, Rafa, por esta invitación maravillosa. Disfruté mucho esta charla. Qué bueno. Y un mensaje final es que no se trata solo de echar el cuento. Las personas no son tontas. Las personas buscan consistencia. Y si lo que yo hago no coincido con lo que digo, se vuelve un cuento. Ahí sí se vuelve un cuento. Entonces, si tú quieres definir un propósito, tienes que estar convencido de que estás dispuesto a ser consistente en la manera como actúas, en la manera como aplicas tus valores, en la manera como te riges, ¿no? En tu conducta como compañía. Solo de esa manera el cuento es creíble y la conexión es duradera. Y solo de esa manera puedes ayudar a lograr objetivos de sostenibilidad, hacer conexiones sostenibles y duraderas en el largo tiempo. Espectacular. No lo pudo haber cerrado mejor. No lo arruinemos, Rafa. Dejémoslo ahí. No voy a decir nada. Muchísimas gracias, Gina. Gracias. Demasiado bueno tenerte aquí. Gracias. Realmente sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los oyentes que están ahí del otro lado escuchando este nuevo episodio de Frecuencia Motorola, un programa dedicado a traerles todas las tendencias en comunicación, en tecnología. Gracias, Rafa, por tu valiosa presencia también. La valoramos. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, hasta un próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Bye, bye. Chao. Chao.